Esos momentos de dignidad y derechos que fueron posible y llegan hasta hoy. Las revoluciones en Sanos y Sanas de la Azotea. Muy bien, y la semana pasada habíamos ahí ingresado en un recorrido bastante importante de la independencia de Argelia, y hoy vamos a tratar de continuarlo y por ahí relacionarlo con otras facetas de ese mundo africano tan particular que muchas veces la verdad que lo desconocemos bastante. Y ya lo estamos saludando a Daniel Charenza, profe de historia, que lo tenemos ahí del otro lado como todos los jueves. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Está Adrián también? Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes. Acá estamos. Gracias. Bueno, sí, yo lo que pensaba, precisamente, en lugar de seguir estrictamente con el tema de Argelia, y como vos bien dijiste, conectarlo con otras cosas, vamos a llamarle, digamos, hacia el espacio, movimientos de liberación nacional en el Magreb, o movimientos de descolonización, ¿no? En el Magreb. Y aclarar, ¿no es cierto?, qué es el Magreb, o qué le llamábamos el Magreb. Bueno, si nosotros tomamos de Mauritania, que está sobre el Atlántico, hacia el norte, nos vamos a encontrar con la zona de Marruecos, de Ceuta y el estrecho de Gibraltar, y después tomando por el Mediterráneo hacia siendo de oeste a este, nos vamos a encontrar con eso que llamamos el Magreb, que sería toda el África Norte. Bien. Hasta llegar a Libia. Y ahí nos quedaría desfasado precisamente un país que es muy importante porque prácticamente es el que lidera y el precursor de las luchas en esa zona. Es precisamente Egipto, que precisamente luchaba por eso, por una interconexión entre todos los movimientos revolucionarios del norte de África. Bien. Bueno, entonces, si te parece, empezamos perfecto. por el 18 de abril de 1954, que es cuando Nasser asume la presidencia de Egipto. Más bien vamos a empezar de antes, por supuesto. Después vamos lo comento así rápidamente por las dudas que no tengamos espacio, no tengamos tiempo, pero para ver cómo queda construido un poco el mapa, si me fueron siguiendo. Después seguiríamos el 1 de octubre de 1954, que comienza la Guerra de Liberación de Argelia, tema retomando lo del otro día, por supuesto, pero agregándole, digamos así, más expectativas de carácter revolucionario y descolonizador. Después el 1 de junio de 1959 con la independencia de Túnez. Después seguiríamos con el 1 de septiembre de 1969 con la revolución en Libia, o sea, lo que soñó Nasser en determinado momento con que fuera, digamos así, la República Árabe Unida, ¿no es cierto? Libia y Egipto unidos. Y después tendríamos la proclamación el 27 de febrero de 1976, o sea, bastante reciente en lo que es la historia mundial, la proclamación de la República Árabe Democrática de Sahara, que ahí el movimiento saharaui todavía sigue luchando, ¿no es cierto?, precisamente. Y bueno, los españoles lo retoman. Daniel, esta zona es una zona para poner bien en foco, que es una zona de mucho petróleo y gas. Recursos estratégicos. Recursos estratégicos, pero sobre todo petróleo. Y sobre todo una región, por eso llegamos hasta Egipto precisamente, que es la región del Mar Rojo, que es lo que divide con el desierto de Sinaí, ¿no es cierto? Con el desierto de Arabia. Es decir, es como si en este momento estaríamos hablando del estrecho de Hormuz precisamente, que no por nada es un foco de guerra. Bueno, vamos a decir que durante la Segunda Guerra Mundial Egipto fue usado nuevamente como base militar británica. Y el sentido anticolonialista estaba en su apogeo cuando en 1948
fue creado en Palestina el Estado de Israel. Hecho, por supuesto, que reivindicable. Nosotros, si hay con algo contra el cual estamos hoy, es con, digamos así, el Estado de Israel expansionista, ¿no es cierto? Ese Estado que prácticamente vuelve a hacerle al pueblo palestino lo mismo que le hicieron los nazis a ellos, ¿no? El Estado sionista de Israel. Entonces, Egipto y otras naciones árabes emprendieron la primera guerra contra el nuevo Estado, que, aclaro, a partir del poquito que le dio las Naciones Unidas en 1948, Israel se agranda unas 7.000 veces aproximadamente. Vos fijate, le dieron un punto nada más, y después de ahí entraron a expansionarse y fíjate lo que formaron, ¿no? Y hoy prácticamente, digamos así, es el gendarme de Estados Unidos en toda esa zona. Sí. Entonces, sí. El oficial, sí. Te escuchaba atentamente bueno. hacia dónde ibas y no y qué vigencia, ¿no? Y también esta cuestión de que realmente están en abarcan, claro, incluso todas las ideologías siempre. El lugar de la represa de Asuán y todo eso da mucho que pensar en que es muy parecido geográficamente a toda la zona del estrecho de Hormuz en este momento. Por eso el foco de guerra, ¿no? Y el oficial Gamal Abdel Nasser combatió y allí recibió 2 heridas precisamente, una de ellas casi mortal. Y luego de ser derrotados los árabes, surgió un movimiento conspirativo contra la monarquía del rey Farouk. Y bueno, como resultado de las grandes manifestaciones populares contra los dirigentes monárquicos, dentro del ejército egipcio se constituyó el grupo nacionalista autodenominado Oficiales Libres. Acá también, fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Esto se parece a 1943 y estamos en 1954. Digo 1943 por el movimiento que inició Perón y el coronel Montt, el movimiento de los coroneles, que era el GOU acá en la Argentina. Claro. Y allá eran los oficiales libres o oficiales unidos, es lo mismo. Liderados por el coronel Nasser. Que en ese entonces, mira, tenía 34 años de edad. Quien fuera designado presidente de su comité central. Cuando el Comité de los 9, como lo llamaban a los liderados por Nasser, concurrió con lista propia a las elecciones de la comisión directiva del club de oficiales, el resultado fue rotundo. Vencieron por 268 votos sobre 386 posibles. O sea, sacaron más de las 3/4 partes, ¿no? Farouk, indignado, anuló las elecciones en enero de 1952. O sea, que primero presenta una posición que no da marcha atrás y totalmente absolutista, es Farouk. Entonces, después de la masacre de Ismailía, donde los ingleses matan a un centenar de gendarmes que en cumplimiento de expresas órdenes del primer ministro habían resistido un ataque de las tropas británicas emplazadas en el canal de Suez precisamente, el gobierno rompió relaciones con Inglaterra. Entonces el Comando de Oficiales Libres juzgó que había llegado el momento y fijó el 5 de agosto como fecha de la revolución. Ante la evidencia de que el gobierno estaba alertado, el golpe se anticipó para la noche del 22 y 23 de julio. Y la revolución triunfó en El Cairo y el Consejo de la Revolución, constituido en órgano supremo, dispuso la disolución de la policía política, detuvo a sus jefes y liberó a los presos políticos. Entonces el rey Farouk pidió protección para sus bienes y a bordo de su lujoso yate real, Marusa se llamaba, abandonó el país rumbo a Capri, pero eso fue por mera voluntad popular, no es que ni siquiera tuvieron que decirle andate. Bueno, las nuevas autoridades surgidas de la revolución, anhelada fervorosamente por el pueblo egipcio, emprendieron tras el alejamiento de Farouk una exhaustiva tarea de limpieza administrativa. Bueno, nos vamos al 1 de octubre de 1954, son cosas que a lo mejor ya el otro día las hablamos, y comienza la guerra de liberación en Argelia. Bueno, la idea de Egipto era recrear una liga árabe, como lo dijimos al principio, en el continente africano. Daniel, antes de que sigas, que entrabas ahí en Argelia, podemos pensar que esto es todo como muy similar a ese proceso del panafricanismo, y él sería el panarabismo, ¿no? Digamos, todos países. Esto sería claro, que se unifican estos son todos para tratar de países salir de modelos, digamos.
colonialistas. Sí, serían todos países cuya bandera, digamos, de liberación es el islamismo, el islam. Claro. Bien. En contra de lo que fue siempre, digamos, la hegemonía, si bien sin Estado, fue persistente y por eso le dieron su Estado en 1948, lo cual no nos parece mal, pero nos parece mal el expansionismo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, por eso, de ahí a que, no sé, si algún presidente argentino alguna vez se le ocurrió ir a arreglar el problema, no lo digo por el actual, sino hubo otro también, está loco. Directamente hay que decir que no está en su sano juicio, porque escuchame, un problema de 4.000 años que vamos a ir a arreglar nosotros y ninguno lo estudió ni en la Biblia, me parece. Bueno. Pero él está preparado, él lo dice que está preparado. Está con algunos chalecos antibales, varias cosas, pero bueno. Bueno, sí. Si él lo dice, si Pampero lo dice. Bueno, entonces, sí. Bueno, estabas en Argelia, sí. Estamos en Argelia, entonces participará de la lucha contra Francia, con ese fin el 14 de junio de 1954, recordemos Benbela, que lo habíamos comparado con Lumumba en el Congo, que es el gran libertador, regresa a Argelia para organizar la acción armada. Y todos estos detalles eran conocidos por el secretario de guerra francés, que era Jacques Chevalier, en junio, y el primer día de octubre de 1954 las autoridades francesas se encontraban totalmente abocadas a reprimir los atentados que se producían en Túnez, por lo que no le prestaron demasiada atención a lo que pasaba en Argelia. No obstante, para esa época empiezan a circular persistentes rumores de que se está gestando un movimiento de similares características a los del Túnez y Marruecos en Argelia. Informantes del gobierno francés indican que se está instigando al pueblo argelino a participar de una revolución por la independencia de su país. Y ya vimos cómo cierra todo en el 5 de julio de 1962 con la independencia de Argelia. Bueno, la cuestión es que el 1 de junio de 1959 se va a dar la independencia de Túnez. Bueno, en 1925 comenzó en Túnez la campaña por una constitución, que la llamaban ellos Destur I, que brindaba autonomía al país. Después de la Segunda Guerra Mundial, el partido independentista, que era el Neo-Destur, ese era el movimiento de liberación, ¿no? Destur, creció considerablemente y se produjeron manifestaciones y levantamientos anticoloniales que llevaron a la lucha armada entre 1952 y 1955. Vos fijate, ¿no? Se va dando todo un periodo que también después se va a dar lo de Cuba en 1956, ya van a entrar en la Sierra Maestra, ¿no? Bueno, y debido a las constantes prácticas dilatorias francesas fue eso, porque le pedían a que descolonizara directamente y que se votara en el Parlamento francés, pero no hubo caso. Bueno, en marzo de 1956 Francia reconoció la soberanía del régimen del Bey, así se llamaba el monarca heredero desde 1861, que había puesto al país bajo el protectorado francés, y un año después, el 25 de julio de 1957, el Bey fue depuesto por una asamblea constituyente controlada por los desturianos, o sea, los que estaban con, como dijimos antes, el Destur. El 1 de junio de 1959 se proclama la República y el máximo dirigente del partido, que era Habib Bourguiba, se llamaba Habib Bourguiba, desarrolló una activa campaña contra la presencia francesa en la base naval de Bizerta hasta lograr su evacuación en 1964. Termina el tema. Y el 1 de septiembre de 1969 está la revolución de Libia. Libia. O sea, sí. Claro, Libia. Ahora Libia, porque los Sanusilla, que eran los que seguían a Idris al-Sanusi, que era el jefe de la hermandad, como le llamaban a Libia antes de la independencia, que no ellos, los musulmanes allí instalados decían que era una hermandad, que no era realmente una nación. Tienen otros códigos, no muy distintos a los nuestros. Bueno, los Unisilla cooperaron con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Idris al-Sanusi, que era el jefe de la hermandad, fue reconocido por los ingleses como emir de Cirenaica. Con el fin de la guerra, el país fue dividido en una zona de administración inglesa, que era Tripolitania y Cirenaica, y otra era Fezzan,
que los franceses administraban desde el Chad, otro país que ya está más del lado de, digamos, el África ecuatorial. En 1949, por decisión de la ONU, ambas se unieron en el reino independiente de Libia, cuyo trono fue ocupado por Idris al-Sanusi. Y como base de poder, Idris sumó a su autoridad religiosa el apoyo de las familias poderosas que eran turco-libias, asesores militares de Estados Unidos y Gran Bretaña que establecieron bases en Libia. Y las transnacionales petroleras que se instalaron en el país cuando el oro negro comenzó a brotar en grandes cantidades en 1960, y esto te da la razón en el inicio de la charla, ¿no? Que todo esto lo hacen para el despojo económico de los países de los cuales estamos hablando, ¿no? Bueno, por esa... Bien. Sí. Daniel, te escuchamos atentamente, ¿no? Ahora fuiste contando ahí cada país, cómo se fueron organizando hasta llegar, o sea, todos procesos de lucha armada. Sí, de lucha armada, con alguna elección y pasar de alguna forma de monarquías a intentos de democracia, ¿no? De alguna forma. Sí. Bueno, por eso digo, sí. Un poco vamos a ¿cómo es? A cerrar la cuestión de Libia, porque ahí vamos a encontrar un personaje muy importante para la región. Sí. Y para tu pregunta, que ingresó al ejército un joven nacionalista, hijo de beduinos nómades, que aspiraba a cambiar la situación de total entrega del país a intereses extranjeros. Era Muammar al-Gaddafi. Sí, Gaddafi, claro. Claro. Bueno, era teniente cuando, inspirado por la política de Gamal Abdel Nasser, el vecino de Egipto, fundó en 1966 en Londres, donde estudiaba técnicas militares, la Unión de Oficiales Libres. Otra vez era una unión de oficiales, te das cuenta, nacionalista. De regreso a Libia, Gaddafi continuó la labor política y conspirativa en el seno del ejército. Y el 1 de septiembre de 1969 inició en Ceba una insurrección que rápidamente derrocó a la monarquía. Es decir, se plantean, como vos dijiste, ¿no?, el derrocamiento de la monarquía en primer lugar. Esas vetustas monarquías árabes con sus formas, con sus formas, inclusive, digamos, de poligamia y todo lo demás, ¿no? Gobernar por derecho divino, como en Francia también, ¿no? Y sí, claro. Yo diría que mucho más que nosotros. Claro. Mucho más. Yo diría que mucho más porque, como es el rey del reggae, el jamaiquino, Bob Marley. Bob Marley lo tenía como Dios directamente en la tierra a Gelasi, que era prácticamente no el tirano, sino el jefe de la iglesia musulmana en Etiopía. Vos fijate, ¿no? Porque realmente para eso era la cultura, para ellos la cultura Rastafari. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, mirá cómo se van uniendo todos los movimientos, ¿no es cierto?, en pos de la consecución, digamos así, de un ideal que para algunos es religioso, pero yo creo que el ideal... Mira, una vez este hombre, como es el portugués que le dieron, Saramago, que le dieron el premio Nobel, sí. Saramago dijo que si no hubiese habido religiones, no hubiese habido guerras. Vos fijate qué importante, ¿no? No estás hablando no estás hablando de la televisión, ¿no? Tampoco, ¿no? Internet y todo esto, no. Bueno, fíjate que hoy hablando de cómo una porción chiquitita se fue expandiendo, viste que en nombre de Dios están haciendo de todo hoy. Están haciendo la peor de las guerras. Y lo más lindo es que cada uno habla de su Dios, sin ninguno decir que para todos, si es realmente que tienen esa creencia, si es verdad, es uno solo y para todos, ¿no? Ay,
¿En qué entramos, Daniel? Estaríamos 5 horas hablando, más o menos. No viene a prender fuego acá. Yo soy agnóstico y yo creo en lo científico y en lo comprobable. Por ahora, ¿viste? Claro. Por ahí sí, como el filósofo Jasper, puedo decir, bueno, no, yo realmente creo en las cosas que se van dando en mi tiempo y vemos cuáles son las cuestiones límites. Cuando yo llego a un momento límite, que seguramente va a ser en mi enfermedad, ahí por ahí creo en Dios. Me gustó esa reflexión, que quizás es muy humano eso, no es muy humano. Siempre en algún momento encontramos o buscamos un Dios, ¿viste? Daniel, pues sí. Te vamos a agradecer muchísimo porque estamos ahí ya en hora. Muchísimas gracias por el repaso que nos hiciste ahí del Magreb. Sí. Y claramente ahí los pueblos cuando se organizan, intentan cambiar la historia y bueno, termina ocurriendo. Aunque sea por poco tiempo, pero lo logran. Lo que sí es una locura es pretender globalizar, que no es otra manera de llamar al imperialismo en esta época.